Nos encontramos nuevamente. Vamos a continuar con nuestras presentaciones para obtener las conclusiones que cada uno de nosotros debemos de obtener. Y hay una pregunta que tengo aquí para ustedes. La pregunta es esta. ¿Quiere usted realmente obtener la salvación que nuestro Señor Jesucristo ofrece? Si usted acepta, usted afirma que realmente usted quiere obtener la salvación, hay algo importante con lo cual vamos a comenzar. Debemos, todos los que querramos obtener la salvación con Cristo, debemos de aceptar que nuestro Señor Jesucristo tiene toda la autoridad. Si otras personas lo menosprecian, le quitan autoridad o lo quieren comparar con otros líderes modernos o actuales, es problema de ellos. Pero usted y yo, si realmente deseamos obtener la salvación, necesitamos aceptar que nuestro Señor Jesucristo tiene la autoridad para dar esa salvación. Tengo dos mapas aquí para mostrarles a ustedes, porque voy a usar 4 textos, si acaso el tiempo alcanza. Los primeros 2 textos que voy a usar van a ser el libro de Mateo, capítulo 17, versos del 1 al 5, el libro de los Hechos, capítulo 3, 22, 23, el libro de los Efesios, capítulo 1, 22 y 23, y el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 8. En los mapas están aquí presentes. Vamos a mostrar el texto de Mateo 17, 1 al 5. Los acontecimientos se desarrollan alrededor de este pequeño mar. Le llaman Mar de Galilea, en realidad es un lago de agua dulce. El río Jordán tiene sus mayores o sus mejores fuentes entre las áreas montañosas que pertenece a Siria. Desde el monte Hermón, en sus momentos de sus deshielos, las aguas escurren y vienen avanzando por todo el cauce del río Jordán hasta venir a morir aquí en el Mar Muerto. Aquí en el Mar Muerto ya no hay continuidad. Aquí se terminan las aguas dulces y debido a la gran densidad de sal, bueno, aquí se queda en el Mar Muerto, se le conoce como Mar Muerto porque, bueno, las aguas son muy densas. Hay más ríos, hay más arroyos que alimentan el río Jordán. Nuestro Señor Jesús está en estos momentos en esta área. No sabemos exactamente cuál área porque se mencionan áreas como Capernaum, a palabras como que andaba en la barca. Entonces los mejores eruditos concluyen que lo que vamos a mirar ahorita sucedió en alguna sección en las orillas del mar de Galilea, entre estos pequeños pueblos que rodean este pequeño mar. Una vez que ya di la explicación sobre este mapa, déjenme brincarme inmediatamente a este mapa. Este es el mapa de los viajes de Pablo. Como vamos a hablar acerca de los Efesios y acerca de los Colosenses, los voy a ubicar a ustedes. Éfeso se encuentra aquí, enfrente del mar y enfrente prácticamente casi de la isla de Patmos. Mientras que Colosas se encuentra, vamos a decir, más al oriente. Las provincias que el Imperio Romano gobernaba en esta sección son la provincia de Asia, de Frigia, de Pisidia, Panfilia, Galacia, Licia, Bitinia, Ponto, Tracia. Las demás también, pero en estos momentos quiero que ubiquen a Éfeso aquí y a Colosas aquí. En ambos lugares se formaron congregaciones y Pablo les escribió a ellos. Una vez ya mostrado los mapas, déjenme quitarlos, voy a utilizar el pizarrón y necesito espacio para la utilización del mismo. Vamos a ver. Perfecto. Y aquí tenemos entonces la parte central de mi presentación. Si usted desea realmente estar con Cristo después de su muerte física, es necesario que usted acepte primero la gran autoridad que Cristo tiene. Para esto vamos entonces a darle lectura a nuestro párrafo primero, que es Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 5. Déjeme ponerlo aquí.
Mateo 17, del 1 al 5. ¿Qué está o qué nos menciona ese párrafo? Vamos a ir viendo la historia. Dice el texto: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. No sabemos qué tan alto es el monte, vamos a tratar de imaginarnos lo que sucedió. Simplemente nuestro Señor Jesús tomó sus 3 compañeros, sus 3 apóstoles, sus 3 amigos, llamados Pedro, llamado Juan y llamado Jacobo. Esos 3 estaban con él y Jesús, dice el texto, subió a un monte alto. La altura no podemos saberla, quizá era realmente una pequeña elevación en el terreno, no sabemos qué tan alta era. Y entonces sucedió lo que sigue. Dice el verso 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. El texto nada más nos dice que nuestro Señor Cristo, cuando subió al monte alto, algo pasó en su rostro, porque dice que se transfiguró y brilló como el sol. Cuando eso sucedió, se menciona que sus vestidos, que su ropa, también se hicieron blancos como la luz. Al decir que se hicieron blancos como la luz, quiere decir que todo el cuerpo del Señor resplandecía. Su cara, su cuerpo, su ropa, todo era diferente. En esos momentos se entiende que los apóstoles están asombrados observando lo que está pasando, porque aparecieron de la nada 2 personajes al lado de Jesús. Esos 2 personajes vamos a considerar, vamos a escribir, a pintarlos, dibujarlos aquí en forma sencilla, porque el texto dice que esos 2 personajes, dicen que son, verso 3, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés, ya sabemos que es prácticamente un gran personaje en el Antiguo Testamento y los judíos lo conocen, lo reconocen. La conversación que tuvieron ellos se centró en los temas que ustedes consideren pertinentes. No sabemos realmente de qué tema se centró, pero voy a concentrarme en lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 4. Dice: entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Las enramadas o las construcciones sencillas para obtener sombra se hacían con varetas, y después se cortaban ramas, se hacía una especie de techo rústico, se cortaban ramas y la gente podía sombrearse cuando el sol estaba demasiado fuerte. Es obvio, es natural, que al estar sorprendido Pedro, junto con Juan y con Jacobo, pensaron en una manera de aliviar el calor que ellos creían que ellos tenían, puesto que miraban que el rostro de Jesús brillaba, miraban que su ropa era blanca y resplandeciente, y debieron de haber supuesto que estaban recibiendo demasiado calor. Por eso se ofrecieron amablemente, le dijeron: Señor, qué bueno que nos invitaste, qué bueno que aquí estamos, te vamos a construir 3 enramadas, una para protección tuya, otra para protección de Moisés y otra para protección de Elías. Todo esto están hablando ellos y él está aún hablando, Pedro todavía está aún hablando, dice el versículo 5, mientras él aún hablaba, entonces una nube de luz los cubrió. No podemos imaginarnos cómo es esa nube de luz que los cubrió, simplemente es vamos a lo que dice la Biblia, una nube de luz. Y esa nube de luz que los cubrió, el texto dice que una voz salió desde la nube. Y esa voz decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Lo que ellos estaban escuchando es la voz de Dios, no hay ninguna duda sobre esta cuestión, pero las frases que está diciendo la voz son importantes, interesantes para usted y para mí.
Dios mismo en esta transfiguración, en este suceso, está diciendo que nosotros, más bien que los judíos que están en esos momentos como testigos, como observadores, deben de tomar una decisión importante. Él dice, la voz dice, este es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia, a él tienen que oír. Tenemos que tomar esto literalmente y aceptarlo, porque son de los milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó. Estos son unos de los sucesos más importantes, más interesantes. Superficialmente estamos viendo nada más la escena, pero usted y yo debemos de escarbar más, un poco más abajo en lo que realmente está sucediendo. Los maestros de hermenéutica, los maestros que hacen exégesis profundas, nos narran que no debemos de conformarnos nada más con leer superficialmente lo que está en nuestra Biblia, sino que debemos analizar qué está sucediendo. Necesitamos mirar los contextos gramaticales, los contextos geográficos, dónde está aconteciendo este suceso, los contextos sociales y los contextos religiosos y morales. Así que me voy a concentrar en esta idea para que usted y yo lo entendamos. Lo que está sucediendo en el principio del cristianismo es una lucha brutal entre el naciente cristianismo que Jesús va a impulsar y el obsoleto judaísmo que está a punto de terminar. Por supuesto que las personas, Jacobo, Juan y Pedro, los apóstoles, ellos son personas que todavía están incrédulos. Hemos leído muchas veces, no voy a mencionar ahorita en dónde se encuentran los textos donde se menciona que están un poco medio turbados. Pero para ellos es difícil eliminar o quitarse las costumbres y tradiciones que su Antiguo Testamento les proporciona. En su Antiguo Testamento, los judíos, recuerden que ellos son judíos, los judíos tienen leyes y tienen normas que les han dictado sus líderes más importantes. Moisés, como representante de los profetas, Elías, también como representante de los profetas, que son ampliamente conocidos para los judíos, puesto que ellos tienen el Pentateuco, saben quiénes son ellos y los han investigado. Pero el recién y naciente Nuevo Testamento apenas se encuentra en sus albores. Y el representativo, el ser que nos va a guiar en el Nuevo Testamento va a ser nuestro Señor Jesucristo, junto con sus líderes principales, sus ayudantes, sus colaboradores, que son los apóstoles. Entonces usted, que me está observando, tiene que hacer la distinción adecuada en su Biblia. Su Biblia contiene las dos grandes secciones, una que se llama Antiguo Testamento y otra que se llama Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene las leyes, las normas, las reglas, las instrucciones que Dios le dio a su pueblo, el pueblo de los judíos. Y no hay ninguna duda que los judíos debían de sujetarse a las normas antiguo testamentarias. Pero también usted tiene que entender que en esta época, en el inicio del cristianismo, nuestro Señor Jesucristo viene a establecer nuevas reglas para un grupo grande que se van a llamar los cristianos. Y ese grupo grande que se van a llamar los cristianos van a ser historia, van a ser época. Y entonces tenemos que entender que los cristianos deben de buscar su información en el Nuevo Testamento. Si un cristiano quiere obedecer las normas de Dios, su mayor información tiene que ser en el Nuevo Testamento, donde están las leyes, las normas, las instrucciones, las reglas del comportamiento de los cristianos. Usted y yo tenemos que aceptar que aquí realmente lo que existe es la confrontación de dos mundos religiosos no muy diferentes entre sí, pero que va a ser bastante difícil la
conjugación de estos dos pueblos para ser uno solo. El pueblo judío y el pueblo de los gentiles para conformar un nuevo pueblo de Dios, nuevos hijos que van a ser los cristianos. Yo sé que si acaso hay judíos que hablan español y están escuchando, están observando esta información, van a estar en desacuerdo. Porque los judíos todavía, la gran mayoría, está esperando al Mesías, sigue esperándolo. Pero nosotros los cristianos ya hemos entendido que el Mesías vino, dejó sus normas, dejó sus reglas y regresó al cielo. Entonces los cristianos nos encontramos en esta época, nos encontramos con la situación de que necesitamos ubicarnos. No podemos nosotros obedecer las reglas, las leyes que en el Antiguo Testamento se daban. No debe. Si usted quiere obtener la salvación, hay reglas, voy a mencionar una o dos. Por ejemplo, la regla de la circuncisión, que los judíos tenían que practicar. Bueno, para usted queda eliminada, para nosotros queda eliminada esa regla, porque ya somos cristianos, no necesitamos la circuncisión física. A otra cosa, hay más leyes, pero no vamos a mencionarlas. En estos momentos entendamos esta situación. Dios mismo está ordenando, está diciendo que los judíos tienen que oír a Cristo. Esto es importante. Dios ordena, Dios instruye y Dios dice que Él se siente complacido cuando los judíos escuchen lo que Cristo dice. Y lo que Cristo está diciendo en su posición de Dios encarnado, es que en el Nuevo Testamento Él le va a dejar instrucciones a los apóstoles para que esas instrucciones queden por escrito y más gente en el futuro, usted y yo somos parte de ese futuro, conozcamos cuáles son las instrucciones. Es importante entonces, primera norma que tenemos entonces, Dios ha ordenado, Dios ha indicado que se debe de escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Así que usted acepte su Biblia, tómela. Pero siempre recuerde que el Antiguo Testamento contiene las leyes y las normas para los judíos. Y el Nuevo Testamento contiene las leyes y las normas para los cristianos. ¿Quiere usted obtener la salvación? Busque la información en el Nuevo Testamento. Se la voy a ir proporcionando a través de mis videos. Este es el video número 13. Lo siento porque escribí aquí que dejé el número 12, pero realmente es el video número 13. Ya después quitaré ese número y pondré otro. La cuestión es que esta información es necesaria para usted. Fue nuestro Señor Jesucristo, fue nuestro Dios el que dio la instrucción de que hay que obedecer a Jesucristo. Pero déjeme darle más fuerza a este argumento. Voy a quitar esto y vamos a analizar otra sección que es interesante también para nosotros. En la siguiente sección o el siguiente texto que vamos a analizar se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 3, 22 al 23. Voy a escribir aquí Hechos, capítulo 3, versos 22 y versos 23. ¿Qué está aconteciendo en esos momentos? En el libro de Hechos ya nuestro Señor Jesús murió, fue sepultado, resucitó, se fue a los cielos, pero algo pasó en el inicio del libro de los Hechos, porque el narrador Lucas nos escribe esta sección del capítulo 3, verso 22 al 23, que es interesante. Vamos a leerla. Dice así: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Esa cita se encuentra en Deuteronomio 18, del 15 al 16. Y toda alma, sigue diciendo Moisés, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Cómo está la situación o qué está sucediendo en estos momentos? Bueno, Pedro y Juan se están acercando al templo, están cerca de una puerta que se llama La Hermosa, está una persona que había sido sanado por Dios a través de ellos, y están hablando con los israelitas, con los judíos que se amontonan en el templo para dialogar con Pedro y dialogar con Juan. Y entonces aprovecha, dice Lucas, que aprovecha
Pedro para dialogar, para hablar. En el versículo 12, capítulo 3 dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? De los milagros de haber sanado a aquel enfermo. Y bueno, sin leer los demás textos, llegué al texto 22 y 23 donde dice, porque Moisés dijo a los padres, usted y yo vivimos en el 2019. Ok. Para poder entender el libro de los Hechos, usted tiene que hacer un salto, se le conoce como el salto hermenéutico, al año, vamos a decir, al año 33, cuando está aconteciendo esto. Pero curiosamente, el autor, cuando está explicando, Pedro está explicando al grupo de judíos, les dice, señores, yo también los voy a llevar al pasado. Y quiero que vengan al pasado, en la época, voy a poner acá el año 1492, no 90, 92, antes de Cristo. ¿Qué cosa pasó en esa época, 1492 antes de Cristo? Bueno, los judíos tenían poco tiempo de haber salido de Egipto. Así que estando en el desierto, tuvieron diálogos, información con Dios, y entonces el autor, Lucas, dice que Moisés, posiblemente después de que bajó del monte Sinaí, bajó y habló con los judíos. Y les dijo a los judíos que estaban enfrente del monte Sinaí, estaban esperando que Moisés bajara, y entonces les dijo Moisés a ellos, les dice, señores, el Señor vuestro Dios les va a levantar un profeta de entre vuestros hermanos. Entendamos que lo que Moisés está diciendo, le está diciendo al pueblo judío, un montón de gente judía, le está diciendo, miren judíos, cuando pase el tiempo, Dios Todopoderoso va a levantar de entre ustedes, de entre sus propios hermanos, va a levantar a un profeta como yo, como a mí. Algo así como pasó conmigo. Dice, les va a levantar un profeta y ustedes van a tener que escuchar a ese profeta, dice el versículo 22. A él deben de oír en todas las cosas que él les hable. Es lo que está diciendo Moisés. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, toda persona que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Usted y yo conocemos la historia, que en esta época en que Moisés está hablando, vamos a decir en esta época, Jesús no vino en esta época. Luego en la siguiente época, vamos a decir en la época de los reyes, Jesús tampoco vino en la época de los reyes. Y luego, o más antes, en la época de los jueces, Jesús no vino en la época de los jueces. Jesús no vino en la época de los reyes. ¿Cuándo vino Jesús? Jesús vino, vamos a decir aquí, en la época de Herodes. Y usted y yo ya conocemos qué fue lo que sucedió con los judíos que están viviendo en esta época. ¿Qué había sucedido con esos judíos de esta época? Esos judíos de esta época ya no se habían educado suficientemente en el Antiguo Testamento. No habían estudiado, no habían analizado, no habían comprendido. Por eso ellos que añoraban, anhelaban recibir al Mesías, cuando el Mesías llega y se presenta, en esta época los judíos simplemente lo despreciaron. Los judíos simplemente lo odiaron, lo atacaron, no lo aceptaron. Porque ellos aceptaban o buscaban o querían un Mesías, pero de acuerdo a lo que ellos deseaban. ¿Qué deseaban? Ellos estaban sojuzgados por el Imperio Romano. El Imperio Romano les cobraba los impuestos y estaban prácticamente desesperados. Ya tenían muchos siglos viviendo bajo reinos extranjeros. Entonces, al estar viviendo bajo reinos extranjeros, entre ellos anhelan realmente la venida de su Mesías. Ellos quieren que el Mesías venga para que les cambie la situación. Pero ellos están esperando un Mesías que sea un guerrero transformador, una persona que luche contra los romanos, un ser que venga y vuelva a instalar un reino grande e importante como el de Salomón. Así que cuando nuestro Señor Jesús se presenta delante de ellos, montado en su borrico y dando información y haciendo milagros y diciendo, yo soy. El yo soy significa Dios. Los judíos lo rechazaron,
lo crucificaron, lo escupieron, le hicieron lo que ellos quisieron. Pero hay algo importante aquí. Moisés dice algo más. Dice, toda alma que no escuche. Aquí Moisés da la instrucción y dice, tienen que oírlo, óiganlo, óiganlo, escúchenlo, que significa lo mismo, estúdienlo y obedézcanlo. Porque toda alma que no lo oiga va a ser desarraigado de entre el pueblo. Desarraigado, le voy a explicar qué significa ser desarraigado. Usted en su casa, busque la rosa más bonita que tiene en su jardín y arranque esa rosa con todo y raíces. Sacúdele la tierra y esa rosa póngala en el techo durante cuando menos un mes a pleno sol y deje ahí la rama o la planta de la rosa. Y después de un mes, vaya usted al techo, baje la rosa y vuélvala a plantar. Dígame usted sinceramente, después de un mes estando en sol, estando en la lluvia, estando con el viento, ¿cómo está esa rosa o esa planta de rosa? Está muerta. ¿Por qué está muerta? Porque fue arrancada de raíz desde el jardín. Desarraigar significa prácticamente arrancar una planta de raíz. Y cuando una planta se arranca de raíz, la planta va a morir. Cuando Moisés dice a los judíos, toda alma, y entiendan ustedes judíos que hablan español, toda alma que no escuche a ese profeta será desarraigado de entre el pueblo, refiriéndose a que los judíos eran el pueblo de Dios. O sea, la persona que no obedezca a Cristo entre los judíos ya no va a ser considerado más pueblo de Dios. Y al no ser considerado más pueblo de Dios, entonces esos judíos cumplieron las profecías. Ellos mismos mataron al dador de vida. Entonces, la aplicación para nosotros en esta época es la misma. Usted y yo nos pueden dar información del Antiguo Testamento, nos pueden dar información del Nuevo Testamento. ¿Cuáles leyes o cuáles normas va usted a obedecer? ¿Las del Antiguo Testamento? No, usted no es judío, ni vive usted en aquella época. Si otras personas le dicen que tienes que obedecer las reglas del Antiguo Testamento porque toda la Biblia es palabra de Dios, le están diciendo mitad de mentira y mitad de verdad. La verdad es, toda la Biblia es palabra de Dios. La mentira es, usted no va a obedecer las reglas, los mandatos que fueron dados exclusivamente para los judíos. Usted va a obedecer las reglas y los mandatos que van a ser dados para los cristianos. En estos momentos de la historia en que Jesús está hablando, en la transfiguración, todavía no existe el cristianismo, todavía no existe el Nuevo Testamento. Está en sus inicios, está en su formación. Hay una revolución religiosa en esos momentos en Palestina. Judaísmo está en contra del naciente cristianismo. Satanás tiene controlados aquellos grupos, aquellas sectas judías, los fariseos, los saduceos, que se unen para tratar de destruir a nuestro Señor Jesucristo. Ese era el plan de Dios, pero el plan de Dios tiene que seguir adelante. Así que nunca pudieron hacerle nada porque Jesús debía de morir cuando Él lo decidiera, de acuerdo al plan que Dios ya tenía. El tiempo se va. Y necesito explicar más párrafos de los Efesios, de los Colosenses. Eso será en el capítulo número 14. Tengan ustedes bendiciones. Que la pasen bien. Hasta luego.